Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, unidos, Que las arcas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Alegría
sí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos. En esta mañana, nuestro Padre y Dios, nos acercamos a ti agradecidos infinitamente, porque tú haces posible esta reunión de hijos tuyos en este tu santo lugar. Y queremos, Señor, después de haberte alabado a través del canto, queremos pedir tu dirección también en esto, Señor. El momento de alimentarnos con tu bendita palabra, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra mente, que tú quites, Señor, todo lo que puede impedir que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y que tú nos ayudes a ir a la vida diaria, a la vida práctica, con este conocimiento y esta motivación para hacer cosas mejores para ti, Señor, para ser mejores delante de ti. Cosas, Señor, y una forma de vivir que te dé a ti la honra, la gloria y te dé toda la alabanza a Dios. Despeja nuestra mente, quita todo lo que no nos está haciendo de bendición. Aleja de nuestra vida, Señor, inclusive cualquier cosa que pueda venir de parte del enemigo y que nos pueda perturbar y en la vida de algunos convertirse hasta en maldición. Que la sangre de Cristo Jesús cubra este lugar y que tu palabra, Señor, sin ningún problema, penetre hasta lo más profundo, hasta lo más hondo de cada ser. Ayúdanos, Dios, y unge mis labios, que lo que yo hable venga de ti, que sea tuyo, Dios, que tú seas exaltado y glorificado y nuestra vida sea bendecida. Que vayamos a casa, Dios, que vayamos a casa motivados, movidos, a pesar de que tu palabra taladra nuestro ser y nos da donde hay partes que nos duelen, pero que podamos asimilar ese dolor en ti, Señor, y levantarnos con renovadas fuerzas, emprender nuevamente el camino y hacer grandes cosas para ti. Ayúdanos, Dios, prospera tu palabra y bendícela entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Cuando hablamos de Josué, hermanos, hablamos de un conquistador valiente. Un hombre que no se conformó con lo que había obtenido. Un hombre que no se conformó con lo que había logrado. ¿Qué había logrado hasta este capítulo 1 Josué, hermanos? ¿Qué había logrado? Josué había logrado lo máximo que un ser humano puede anhelar o que alguno del pueblo de Israel pudo haber
o pudo haber deseado, o se pudo haber ganado por mérito propio. Ser el segundo a bordo de Moisés. Que ya eso, hermano, eran palabras mayores. Hasta aquí, hermanos, Josué había sido el brazo fuerte, el brazo derecho del siervo de Dios, de Moisés. Un hombre con tal vez no espíritu de lucha, pero sí espíritu de servicio. Estuvo listo para servir en todo lo que Moisés le mandó. Entendió Josué que lo que Moisés le ordenaba hacer o le pedía que hiciera venía de Dios. Y cuando entendemos que esto viene de Dios, hermanos, solo hay actitud positiva. Solo hay disposición de acatar lo que es necesario hacer entonces. Lo que se nos pide hacer. La conquista de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, tuvo lugar, hermanos, 40 años después de que el pueblo caminara, vagara por el desierto. Lo que pudo haber sido una travesía de 3 días se convirtió en 40 años, hermanos. Una vez que murieron todos los rebeldes, una vez que murieron todos aquellos que desobedecieron a Dios, es entonces que el Señor permitió la entrada a la tierra prometida. Cuando ven la Escritura, hermanos, cómo el Señor trabaja y cómo el Señor hace las cosas. Cuando Josué habla a Dios intercediendo por el pueblo, mire cómo Dios trata cómo Dios responde a Josué y le habla claramente como las cosas tienen que decirse, de frente y con claridad. Vean Números 14, por favor. Números 14. Números 14, versículo 18 en adelante. Esto nos debe traer a nosotros una gran enseñanza, hermanos, para mejorar nuestra actitud delante de Dios y nuestra propuesta de servicio que esté más activa. Dice Números 14, 18: Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermanos, Dios fue claro en todo este asunto. Un pueblo que había visto los hechos gloriosos de Dios. La gente muere en el desierto por falta de agua, muere por sed, y el pueblo tuvo agua en pleno desierto. Dios hizo ese milagro y les dio de una peña que no tenían, más que ahí estaba, hermanos, en pleno desierto. O Dios la puso para bendición del pueblo. Bebieron, se bañaron, dieron de beber a sus animales, los refrescaron. Hermanos, mas sin embargo, seguían con un corazón rebelde. Vieron los hechos milagrosos de Dios. Vieron la presencia de Dios en un caminar de 40 años. Mas sin embargo, se seguían rebelando.
poniendo al tú por tú con Dios. Habían visto las obras sobrenaturales de Dios, hermanos. Y se seguían rebelando contra Dios. ¿Qué habían encontrado en el camino? Habían encontrado ciudades amuralladas y habían visto caer esos muros. Qué increíble, hermanos. Tuvieron hambre y el Señor les dio de comer. Les dio de comer maná y les dio de comer carne cuando quisieron carne, algo más sólido. El Señor estuvo allí, hermanos. Vieron cómo aquellos grandes hombres de gran estatura se desmoronaban como nada ante la presencia del pueblo de Dios que comandaba el Espíritu de Dios, ciertamente. Mas sin embargo, ellos se rebelaron contra Dios. Vieron al Dios en todo su poderío y se seguían rebelando contra Dios. Un río que se abre en dos para que el pueblo pasara, llamado río Jordán, y el pueblo se seguía rebelando. Hermano, qué increíble ver tantas cosas sobrenaturales y todavía endurecer el corazón y renegar ante Dios. Por eso Dios los sentenció y dice a Josué: está bien, conforme a tu oración, conforme a tu dicho, yo los perdono, no tengo problemas, pero deben ellos también ser atendidos en su desobediencia y serán castigados. Y el castigo es que no verán la tierra que les he prometido, no entrarán en ella, no estarán allí. Todos los que salieron de Egipto habrán de morir, y cuando ellos mueran entrarán a la tierra prometida sus descendientes. Dios se lo dijo a Josué claramente, hermanos. Cuando los enemigos se sumaban y se unían contra Israel en el desierto, cuando iban conquistando, hermanos, los enemigos eran por miles, dice la palabra de Dios. Pues también así por miles el pueblo empezó, Josué empezó a ver y el pueblo empezó a ver que así por miles se volvían nada, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios defendía a su pueblo. No era el criterio de ellos, no era la opinión de ellos la que iba a prevalecer, eran los principios de obediencia que Dios había establecido. Y siempre hay un principio que obedecer en la palabra de Dios, y el primer principio que hay que obedecer es el principio de la obediencia, de sujeción. El principio de la sujeción. Y ahora vemos en el capítulo 1 a un hombre engrandecido por Dios. ¿Por qué engrandecido por Dios, hermanos? Porque fue un fiel servidor. Porque fue un fiel servidor. Y ahora ese fiel servidor es elegido para llevar a todo un pueblo a disfrutar las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes y yo, hermanos, estamos hechos para grandes cosas? Hombres y mujeres, hechos con un potencial enorme, pero que nos hemos puesto límites. Es tiempo de dejar esos límites, brincar las barreras, brincar las murallas, derribar los gigantes. Por miles también caerán cuando nos sometemos al principio de la obediencia en la vida cristiana, hermanos. Ahí está la clave. Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere usar. Cuando Moisés llegó a Egipto, hermanos, no sé si ustedes recuerdan cuál fue la primera plaga. Pues miren, la primera y la última están muy relacionadas. Están muy entrelazadas la primera plaga y la última en Egipto, de parte de la mano de Moisés. La primera plaga fue que el agua se convirtió en sangre. Sangre que significaba muerte. El Señor le quiso decir inmediatamente a Faraón
que la cosa no estaba sencilla, que si él se ponía difícil, entonces esa sangre correría por su pueblo. Mas Faraón, el rey de Egipto, no entendió el mensaje de Dios a través de Moisés. Vio convertirse el río Nilo, uno de los dioses de Egipto, vio convertirse en agua, y todos los pozos donde la gente bebía se convertía en agua. Todo el agua de Egipto se convirtió en sangre, se convirtió todo en sangre, hermanos. Mas sin embargo, Faraón endureció su corazón. Pero aquella primera plaga, hermanos, representaba juicio de parte de Dios, juicio que habría de venir. Pero Faraón no tuvo la capacidad de entender ni de creer, o endureció su corazón para no creer y aceptar lo que Dios le hablaba y le decía y le mostraba a través de Moisés. Y la última plaga, hermano, después de haber pasado 9, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuál es la última plaga de Egipto? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. El Señor sentenció a Egipto con la primera plaga, que fue la plaga de la sangre, que significaba muerte en Egipto, y con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el Señor ejecutó la sentencia, llevándose a cabo entonces la muerte de todo primogénito de Egipto. Aunque el pueblo de Israel estaba allí, pero el ángel de Jehová cubrió al pueblo de Israel y todos sus primogénitos, y no hubo allí muerte. Hermanos, tenemos a ese mismo Dios de nuestra parte, y ha entregado a nosotros no sentencia para el pueblo en que vivimos, no juicio para el pueblo en que vivimos. Él ha puesto en nosotros amor para brindar a la gente, amor para ofrecerle a la gente, amor a través del Evangelio, una vida poderosa donde se muestra el amor de Dios a través de una vida humana, un amor perfecto a través de un ser imperfecto como usted y yo, hermanos. Pero el Señor nos ha traído aquí con una razón fundamental: que anunciemos su nombre y le demos gloria. Esa es la razón principal. Estuvo ahí Josué, hermanos. El Señor le dice: levántate y cruza este Jordán. Pasa todo este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy en posesión, a la tierra que yo les doy como heredad, hermanos. Josué entendió que era Dios el que le hablaba. Era Dios el que estaba allí, hermanos. Y le dice: yo os he entregado. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Solamente levántate y cruza este Jordán. Solo levántate y pasa el río. Es todo lo que hay que hacer, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros no nos atrevemos a cruzar el río? No nos atrevemos, hermanos, a poner un pie más allá de lo natural y del esfuerzo normal que hacemos diariamente. Tenemos que ir más allá, hermanos. Tenemos que tener ese espíritu de conquistadores, ustedes y yo. Si no, no haremos grandes cosas. Solo haremos lo normal. Y lo normal sucederá. Y lo normal, casi nada. Porque lo normal, ver que las cosas sucedan, que el tiempo pase y ver que el espejo se está envejeciendo nada más. Eso es todo. Creo que debemos cambiar, hermanos, alguna actitud. La promesa a Josué de que el Señor estaría con él
fue muy firme, fue muy clara de parte de Dios. Pero cuando el Señor le dice, levántate y cruza este Jordán, para que vayas por lo que ya puse en tus manos, ya es tuyo, solo ve. Yo ya te lo entregué, ya. Aquí habla el tiempo pasado, yo os he entregado lo que había dicho Moisés. Ya es tuyo, solo ve por él. Porque yo no te lo voy a traer, Josué, tú tienes que ir por él. La victoria es tuya, solo ve por esa victoria. El pueblo es tuyo, solo ve y poséelo, solo ve y entra. Es todo lo que tienes que hacer, Josué. Solo levántate y cruza el Jordán. ¿Cuántos cristianos, hermanos, nos atoramos y nos quedamos allí paralizados porque de pronto vemos un estorbo y ahí nos quedamos y ya no avanzamos, hermanos? El Señor le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y hasta el lugar donde se pone el sol, todo será tuyo. Todo. Lo que tienes que hacer solamente es levantarte y querer cruzar el Jordán. En la palabra de Dios, hermanos, vemos milagros. Como aquí se llegó un milagro a cabo. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaron con su planta del pie el agua del río, el río se abrió. Un río, hermano, no tan caudaloso, el río Jordán. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que para el Señor no es ningún problema. Gracias, hermano. Para el Señor no es ningún problema abrir el mar o abrir un río. O abrirle la llave y que no salga agua debiendo salir, o que salga cuando no hay. Para el Señor tan simple, hermanos. Romper el mar en dos o abrir un río como el río Jordán, 150 metros cuando mucho de ancho, a toda una expansión del mar, hermanos. ¿Sí? Para el Señor no hay ningún problema eso. Por supuesto que no hay ningún problema. Vemos muchos milagros en la Escritura donde la fe del individuo jugó un papel primordial, determinante, donde el Señor les ha dicho, tu fe te ha salvado. Es todo. La mujer que va y toca el manto de Jesús y se le acaba el flujo de sangre que tenía por 17 años y se acabó el problema. Hay milagros en la Escritura, hermanos, donde la fe ha tomado un lugar y un papel preponderante, sumamente importante. Pero ha habido otros milagros que se han llevado a cabo donde la fe no interviene, pero interviene la obediencia, hermanos. Donde la obediencia toma lugar. Y aquí, hermanos, era asunto de obediencia. Porque Josué ya le creía a Dios. Aquí era asunto de poner en práctica lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué le estaba diciendo? Josué, levántate y pasa este Jordán. Cruza el río, Josué. Crúzalo. Es todo lo que tienes que hacer. Yo te he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Ya es tuyo. Solo ve y obténlo. Agárralo, lógralo, vívelo. Hermanos, Dios no haría más. El Josué
que lo que Josué quisiera poseer. Dios no le iba a dar más a Josué más que lo que Josué estuviera dispuesto a conquistar. ¿Y cuántas veces nos pasa así, hermanos? A muchos pastores nos cerramos, no estamos dispuestos a ir adelante, a ir por más, con un sacrificio extra, teniendo tantas promesas de parte de Dios de conquista, de ir por eso, y nos aferramos y aquí estamos, conforme con lo que hemos tenido, como diciendo: con esto estoy listo para morirme, no quiero más. ¿Y cuántas iglesias también estamos conformes con lo que hemos tenido hasta este día? Y no estamos dispuestos a levantarnos, y menos cruzar el Jordán. No hay un corazón a veces dispuesto para ver la mano milagrosa de Dios que nos abrirá el río y cruzaremos en seco y vamos tras la victoria y vamos tras la conquista. El Señor le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hermano, qué promesa tan enorme le dio el Señor aquí a Josué. ¿Qué le está diciendo? Nadie te va a derrotar, Josué. La derrota no es parte de tu infraestructura como siervo mío. La derrota no está en mis planes para tu vida. Y es que, hermanos, el Señor no ha planeado ninguna derrota para sus hijos. El Señor ha planeado solo victorias, solo triunfos, pero a veces nos sentimos frustrados por no querer obedecer la palabra. Nos vemos tan limitados por no obedecer la palabra. Nos salimos del contexto divino, hermanos, y nuestra vida es un despilfarro. No estamos atendiendo lo que el Señor dice. Aquí hay una promesa muy notable de que Josué fue hecho en Dios para ser un vencedor. ¿Y ustedes y yo? ¿Para qué fuimos hechos? ¿Para vivir derrotados? Por supuesto que no. Cuando Dios tomó a Adán y a Eva, bueno, a Adán, y le dio forma y le dio aliento de vida, cuando sopló aliento de vida, nunca dijo: Adán, te estoy haciendo para que vivas frustrado, para que vivas derrotado, para que seas un conformista, para que no quieras ir adelante, para que solamente veas lo que está allí hasta donde te llega la nariz. No. El Señor lo creó como vencedor. El Señor puso en él su propia naturaleza. Y Dios no es un derrotado. Dios es victorioso, hermanos. Y en ese poder de victoria levantó al Hijo de su amor de la tumba fría, declarándolo victorioso y un vencedor de la muerte. Ese es el Jesús nuestro, hermanos, el que nos dirige, el que nos encamina. Pablo siempre se consideró un vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nuestra propia fuerza, por supuesto que no, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no hemos logrado y obtenido más, es porque nosotros nos limitamos a nosotros mismos. El enemigo, hermanos, se encargará de espantarnos, de asustarnos. El enemigo se encargará de hacernos creer que no somos nada, que no valemos y que no servimos para nada. El enemigo se encargará de eso. El enemigo se encargará de trabajar en nosotros de esa manera, hermanos. Pero tenemos que ir a la Escritura. Antes bien, dice Pablo, somos más que vencedores. ¿En nuestras propias fuerzas? Por supuesto que no, hermanos. Porque el pecado, aunque no fuimos hechos para vivir frustrados, ni derrotados, ni aplastados, ni arrastrarnos, el Señor nos trajo para ser cabeza y no cola. Pero muchas veces vivimos así, hermanos, porque nos dejamos llevar por nuestra propia naturaleza humana
olvidándonos que el Señor nos ha implantado una nueva naturaleza de triunfo y de victoria y de santidad y de distinción ante los demás, hermanos. Pero queremos vivir como nosotros queremos, hermanos. Pero el Señor nos ha dicho a través del apóstol Pablo: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. En Cristo la iglesia, en Cristo el cristiano, en Cristo los pastores y los maestros y los diáconos y todas las ovejas, todo el rebaño, somos victoriosos por su victoria de la tumba, hermanos. Pero a veces nos limitamos tanto o tomamos como pretexto. Bueno, sobran pretextos. Pretextos a más no poder. El Señor le dijo a Josué: no te preocupes, Josué, no te preocupes, tú haz tu parte, lo demás déjamelo a mí. Tú levántate y cruza el Jordán, y como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así de simple. Haz tu parte, Josué, y yo haré la mía. Nadie te podrá hacer frente, Josué, y de eso me encargo yo. Todos los días de tu vida, hasta el último aliento de vida, estaré contigo. Yo estaré contigo, como tú mismo viste que estuve con Moisés. Y como te lo prometo, Josué, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo en la tormenta, en la lluvia o en la sequía, en los problemas, en las enfermedades, en las alegrías, en tus debilidades como en tus fortalezas. Allí me verás, Josué. Solamente tú levántate, cruza el Jordán, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le pedía además el Señor a Josué, hermanos? ¿Qué de esto que le pedía el Señor a Josué, qué es lo que no podía hacer Josué? Todo lo que el Señor le pedía a Josué, sabía que se lo podía dar. ¿Se podía levantar? Claro que se podía levantar. Y subió al monte con Moisés, estuvo con él 40 días allá, sin comer y sin beber. ¿Podía levantarse? Claro que podía hacerlo. ¿Podía cruzar el Jordán? Lo podía hacer, claro. Crúzalo. El Señor hasta aquí todavía no le decía: yo lo voy a abrir. Solo crúzalo. Y si le pedía que lo cruzara, es porque podía hacerlo. Pero el Señor llevó a cabo el milagro de abrirlo para que pasaran más cómodos. Pero podía hacerlo. ¿Se podía esforzar? Claro que se podía esforzar. Si Josué no hubiera querido esforzarse, no pasa nada, hermanos. No pasa nada. Se actúa con miedo, dejándose llevar por sus inseguridades y temores, y poniéndose en sus propias limitaciones. Josué no se hubiera envalentonado, no pasa nada, hermanos. Pero Josué, tú has sido llamado para repartir a este pueblo por heredad la tierra que yo les prometí a sus padres que les daría a ellos. Así que solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te pido más, Josué. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Obedece lo que te digo nada más. Cuida de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Qué buen legado le dejó Moisés. Qué buen legado, qué buena herencia le dejó Moisés. Lo primero que aprendió de Moisés es a caminar con Dios, a caminar tomado de su mano. No te apartes de esa enseñanza que te dio mi siervo Moisés, no te apartes.
ni a diestra ni a siniestra. Y miren qué bonito. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todo es todo, hermanos. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, de orden personal, de orden matrimonial, de orden familiar, de orden general con el pueblo, tu ministerio, Josué, tu trabajo, tu encomienda será prosperada, será bendecida. Solamente que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Solamente hazlo, Josué, de día y de noche medita en él. Que esté allí pegada a ti, aférrate a esa palabra, aférrate a ese ejemplo que te dio Moisés. Guarda y haz conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Mire, otra vez se lo repite el Señor, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Si usted puede definir la palabra todo, eso es, y si no lo puede definir, también no es lo mismo. Solamente es todo, hermanos. Seguramente Josué no era esforzado como algunos piensan. Por eso el Señor le vuelve a decir por tercera vez: mira, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira, te lo vuelvo a decir, Josué, no tengas miedo, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. No tengas miedo, solo hazlo, Josué, solo hazlo. Hermanos, Josué fue bendecido. Fue bendecido por la obediencia. Josué fue bendecido por atender el llamado de Dios. Josué el gran conquistador, hermanos. Josué el gran emprendedor. Josué estuvo allí, hermanos. Grandes promesas de Dios recibió, de la mano directa de Dios. ¿Hubo oposición? Por supuesto que hubo oposición. Eso nunca faltará, desafortunadamente. Vamos a Números 13 otra vez, hermanos. La oposición no nació cuando Josué tomó el liderazgo. La oposición, hermanos, venía desde Moisés. Cuando se envía a 12 varones para que chequen la tierra, para que reconocieran, dice la Biblia, 40 días estuvieron allá observando la tierra, checando todo, hermanos, y llegaron hasta donde se les dijo que llegaran. Pero como siempre, hermanos, hay gente que se intimida, hay gente que se pone sus propios límites y no quiere avanzar. Y Dios les quiere bendecir, y Dios nos quiere bendecir, pero nos ponemos nuestros propios límites. Y estamos atorados en nuestros propios límites, hermanos. El informe que trajeron 10 espías fue tan diferente al de otros 2. Moisés era el líder. Josué y Caleb fueron los 2 únicos que trajeron informe de que se podía, positivos, con buena actitud, dispuestos para la conquista. Pero el resto, hermanos, que fueron 10, dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, dice la Escritura. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido. Dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Dónde vieron ellos eso, hermanos? Lo inventaron. Lo
inventaron porque no había conflictos en aquellos pueblos. No había guerra, no había batallas que librar. ¿Dónde vieron eso? Lo imaginaron solamente, hermanos. Tragan a sus moradores, dijeron. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Eso es lo que les atemorizó, lo que los espantó, que eran hombres gigantes, eran hombres grandes de estatura. Vimos ahí gigantes, hijos de Aná, la raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos, pero a nuestro parecer, dijeron ellos. Se dejaron llevar por sus propios pensamientos humanos, llenos de limitaciones. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Pues le creyó. Les creyó. El pueblo le creyó a aquellos 10. ¿Y qué ganaron? Llorar toda aquella noche. ¿Llorar por qué, hermanos? Llorar de frustración. Le estaban creyendo más a 10 hombres que lo que Dios estaba diciendo que hicieran para poder llegar. ¿Y qué hicieron en consecuencia? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Mira. Ya estaban pensando antes en morirse. Y lamentándose no haber muerto en el pasado mejor. No puede ser eso, hermano. Lamentándose no haber muerto en Egipto. Cuando ya habían visto que el mar rojo se abrió. No puede ser. Están espantados ahora y hasta desean haber muerto en el pasado. Y si no morimos en el pasado, ojalá muriéramos ahora en el desierto, decían. ¡Qué caray! ¿Se da cuenta, hermanos? ¡Qué influencia tan negativa de una gente que no quiere ir más allá! ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cuánta gente hay así, hermanos? Culpando a medio mundo y hasta culpando a Dios. Y queriendo volver al pasado. Queriendo mejor regresar porque aquí yo no puedo. No es posible. Cuando Dios nos ha traído para levantarnos y ser victoriosos, ¿por qué volver al pasado? ¿Por qué querer morir antes de emprender y antes de llegar, hermanos, antes de imprimir ese esfuerzo extra? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y vámonos para Egipto. No puede ser. Es como si aquí dijéramos, por lo que no saben, las aulas de enseguida eran nuestro antiguo templo, que cabían 70 gentes a lo más. Es como si dijéramos: no, ¿saben qué? Esto nos va a caer encima. Nos va a caer encima. Y estamos más cerca de la gasolinera. Mejor, vamos para allá. No, aquí. No. Que caiga, pero que no nos caiga a nosotros. Vámonos ahí enseguida. Volvamos allá atrás. Volvamos mejor allá, más lejos de la gasolinera, y que no nos caiga tanto fierro encima, pesado. No, lo están prendiendo los abanitos, me caiga aquí en la cabeza. No, hombre. Bueno, podemos pensar 1000 cosas negativas para no ser conquistadores. Podemos pensar 1000 cosas negativas para no ir adelante, para conformarnos con lo que tenemos y no querer ser mejores o dar más. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Se da cuenta qué diferencia de informe? Pero eran dos nada más. Si Jehová, aquí está lo importante, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará
y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros, qué importante es que Dios esté contento con nuestra forma de vivir, hermanos. Qué importante es que Dios, que conoce realmente nuestros corazones, esté siendo agradado por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, por nuestras actitudes. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Y qué dijo la multitud? Apedréenlos. Qué terrible, hermanos. Apedréenlos. Así dicen muchos. En muchas partes del mundo, cuando no queremos ir adelante, prefieren volver al pasado. Pero volver al pasado, hermanos, si el Señor nos limpió de aquel lodo y nos quitó aquella peste y nos libró del fango en el que estábamos sumidos, volver atrás, hermanos, y salir otra vez será más difícil, mucho más difícil. Por eso, ahora que le hemos ganado, tenemos que perseverar y tenemos que ir adelante. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Siempre habrá oposición, hermanos, para ser emprendedores. Siempre habrá gente conformista, desafortunadamente. Pero no sea usted, que no sea yo. Vayamos más adelante, hermanos. Yo predicaba en el último culto del 2013 de cuántas promesas nos perdimos por no haber sido obedientes a la palabra de Dios. De cuántas promesas se nos fueron como el agua de las manos por no haber vivido en el contexto de la palabra de Dios, donde cualquier cosa nos atoraba, en cualquier cosa nos enganchábamos y ya, hasta ahí llegábamos. Cuando Dios tiene grandes y sublimes promesas para su pueblo, hermanos, no hay ninguna razón por qué ser conformistas, ni por qué no querer dar un más esfuerzo. El mayor esfuerzo, lo máximo, hermano. A Josué se le prometió la tierra prometida, solo tenía que levantarse y cruzar el Jordán, esforzarse, ser valiente y guardar la palabra. Y la prosperidad y la bendición era una realidad. La podía abrazar con toda confianza, hermanos. Y mire Josué, más adelante lo vemos repartiendo la tierra, porque perseveró, porque luchó, porque se esforzó. Queremos ser de los del medio, iba a decir mediocre, por una cosa de feo, pero queremos ser de los del medio. Mantengámonos, me refiero a los que están en el medio, así, en el medio, poniendo 1000 pretextos, hasta inventándose obstáculos y hasta enfermedades y hasta crisis económicas, sus propias limitaciones, para no ir más allá, olvidándose que al siguiente día esas limitaciones que se ha puesto pueden ser reales, pueden ser verdaderas. Yo le invito, hermano,
Yo le invito a que sea hombre y mujer, siervo de Dios, sierva de Dios. Que sea quien a través de usted Dios ejecute sus planes y lleve a cabo lo que Él tiene para esta sociedad donde vivimos, para nosotros mismos. Y que no en nuestra vida se ejecuten las plagas como de Egipto. Primero plaga de sangre, todo convertido en sangre, como una sentencia de juicio de parte de Dios para Faraón y todo Egipto. Y que luego Dios lo llevara a cabo. Aquella sentencia de la primera plaga lo llevara a cabo matando a los primogénitos. Ahora sí, habiendo muerte y habiendo sangre que se le había sentenciado a Faraón. Hermano, hermana, Dios nos asegura el éxito. Dios nos asegura la prosperidad. Y en todo sentido, hermano. Pero para el Señor se encargará de que no nos falte nada. El alimento, el vestido, la buena salud, con todo y que de pronto se quebranta, pero ahí vamos y vamos bien. El Señor ahí está en medio de las pruebas. En la tentación se deja sentir y nos libra. En los conflictos el Señor está allí, hermanos. Josué tenía que llegar a un lugar. Josué, hermanos, tenía que conquistar. Josué, hermanos, tenía que repartir. Y Josué llegó a un lugar, conquistó un lugar y repartió ese lugar. ¿Qué hay en Josué que no hay en nosotros? Si el Dios es el mismo, ¿cuál es la diferencia, hermanos? El querer levantarnos y cruzar el Jordán. Esa es la gran diferencia. Siempre habrá en nuestras propias opiniones y criterios razones por qué no hacer las cosas. No, mira, es que tengo que ir a sepultar y tengo que ir, o sea, pongo el ejemplo bíblico, pues deja primero que vaya y entierre a mi pariente, y deja primero que vaya y mira, porque me tengo que casar y tengo que hacer un chorro de cosas, y mira, tengo una yunta de bueyes acá. No, hermano, siempre habrá pretextos, siempre habrá pretextos. ¿Cuántos cristianos ahorita están invernando en lo espiritual? Invernan, pero llega el momento de crisis y no tienen poder para hablar con Dios. No hay recursos espirituales para voltear a ver a Dios y andan pidiendo raite que otro ore por ellos. Porque ellos no sienten el poder de que Dios los escuche. Y tienen conflictos personales y familiares y hasta laborales. Y quieren que todo el mundo interceda por ellos, pero ellos no se aplican a la palabra de Dios. No seamos de esos, hermanos. Dios nos tiene asegurado el éxito y la prosperidad en toda nuestra manera de vivir. Solo hagamos conforme a la palabra, hermanos. Vivamos en el contexto de Dios y no en el contexto propio. Vivamos en el principio de Génesis, Apocalipsis, y no en el principio del que está arriba de nosotros y abajo de nosotros, entre nuestros familiares, nuestros ancestros y nuestros descendientes. No, hermanos. Vamos adelante. La presencia de Dios es fiel. Es fiel en todo momento. Eso es indudable, hermanos. Y la presencia de Dios ahuyentó todo temor que Josué pudiese tener. La palabra y la promesa de Dios le ayudó a Josué a caminar confiado.
esta promesa divina, hermanos, esta palabra traída de los cielos para nosotros, escrita por más de 40 hombres de diferentes culturas, de diferentes idiomas, pueblos y razas y naciones, ha sido dejada para nuestro provecho y dirección en la vida. Vivamos dentro de su contexto, hermanos. Esa palabra que Josué conocía y que Moisés le entregó, le ayudó a caminar confiado. Y la obediencia a esa palabra le garantizó la victoria de que sí se podía. Había un objetivo que perseguir y Josué logró su objetivo. ¿Por qué, hermanos? Porque un día se levantó, dejó de estar sentado o acostado o cómodo, se levantó y cruzó el Jordán. De manera que Josué, hermanos, fue llamado por Dios para un servicio, y Josué obedeció el llamado. Josué jamás caminó en sus propios criterios. Josué siempre caminó con Dios, no caminó sin Dios. Sin Dios no dio ni un paso. Josué caminó siempre con Dios. Josué fue bendecido y fue instrumento de bendición para miles y miles y miles de gentes. Millones de gentes, hermanos. Y solamente los varones contados saliendo de Egipto eran 600,000. Eran millones a quienes Josué bendijo por su obediencia. Hermano, hermana, yo le animo en el nombre de Cristo para que en este 2014 usted se quiera unir con propósito, en obediencia a esta gloriosa palabra. Vivir en el contexto del Génesis hasta el Apocalipsis, el principio de la obediencia, el principio de la fidelidad y la perseverancia. En ese principio cristológico como eje central de nuestra vida y personaje central de nuestra existencia. En una dependencia plena del Espíritu Santo de Dios. Y que sea el Dios Trino el que tome el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que esto sea verdadero, hermano. Que esto sea real. Y que su vida y la mía sea una vida de impacto. Un impacto poderoso, hermano. Que penetre hasta la vida de su nuera, de su yerno, sus nietos, sus hijos y sus suegros y todo aquel que trate con nosotros. Que nuestra vida sea de bendición. Que nuestra vida se convierta en esa vida sabia y poderosa, llena de la gracia divina. Y hermanos, grandes cosas estarán sucediendo a través de nosotros, pero comenzando con nosotros. Y le animo a que lo quiera hacer en el nombre de Cristo. Y le invito a que haga ese propósito con todo su corazón. Pero no que lo haga en estas 4 paredes y se olvide llegando a la banqueta o de regreso a casa. No, hermano. Proponerse vivir para gloria de Dios. Y Dios lo bendecirá. Dios lo levantará. Dios lo restituirá, hermano, si usted ha caído. Y Él se encargará de restaurarlo. Porque así sabe hacer las cosas Dios. ¿Querrá usted responder a Dios esta mañana? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos, por hablarnos por tu palabra. Gracias, Dios, por estar con nosotros, por ayudarnos en las debilidades, por ser tú el Señor de nuestras fortalezas. Esta palabra tuya ha sido predicada, Dios.
Yo te pido que sea real en nuestra vida, que sea verdadera. Glorifica tu nombre en medio nuestro, Dios. Transforma nuestro pensamiento. Renueva la intención de nuestro corazón. Motiva nuestra vida, Señor, día a día. Porque este año, Dios, tienes grandes cosas para nosotros. Y el enemigo quiere arrebatarnos el gozo para emprender grandes cosas. Tapa la boca de quien quiera decir algo que afecte tu obra, Señor. Trata con aquel hombre o mujer que en su testimonio no esté diciendo que Cristo está allí. Ayúdanos a ser mejores. Que de día y de noche meditemos en ti, Dios. Y que si solo hay que dormir es para recobrar energías, para que al siguiente día volvamos a ponerlas a tu disposición. Oh Dios, en el nombre de Cristo. Que te oran, hermano, por favor. El llamado esta mañana, hermanos, es precisamente un desafío a convertirse usted en ese varón, en esa mujer, grande o chica, a llevar una vida diferente, mejor. Proponerse en el nombre de Cristo Jesús, mediante una vida sujeta al Espíritu de Dios, en oración, en lectura bíblica, en testimonio, en el congregarse, una vida que impacte por el poder de Jesucristo en su vida, una vida realmente transformada para la gloria de Dios, convertirse en luz en medio de la oscuridad. Levantarse y cruzar el Jordán, dispuesto para emprender grandes cosas para Dios, con la confianza plena y la garantía plena de que Dios, estando al frente, haremos en él proezas. ¿Querrá usted hacerlo? Solo deje su lugar y le invito a que venga al frente. Que usted le diga a Dios: Dios, aquí estoy, puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo, Señor. Me propongo a no inventar pretextos y a derribar obstáculos y a caminar tomada de tu mano. Solo es una decisión, hermanos, la que nos separa entre el conformismo y la prosperidad.